Le contrató a su esposa para subir el hueso y mantenerla silencio. Ella permaneció porque nadie más la tendría. Pero cuando vio la sangre en su ancho y lo que se escondía debajo su mundo, se dividió en dos. Algunas verdades no permanecen ocultas. El brumbo se rompió suavemente por las paredes de los árboles, el ritmo estable como el lluvia. Fue el único sonido en la casa la mayoría de las mañanas, a excepción de la ocasión de un viejo mirada, o el lento sonido de viento presionando contra las ventanas. Ruth Keller subió sin pausas la cintura apretada, el cabello apretado en el estilo común, que le había pedido nada liso nada que atrapar en el pasado. De la puerta de la cocina, Thomas Granger lo observó. Una mano se cerró alrededor de una copa de café lúgubre, la otra se agarraba al borde de la pantalla como si necesitara el ancho. Él no hablaba mucho en esos días, no desde que era más lento. Había sido 3 inviernos, y aún así, no podía caminar a través de su silla de tejido sin sentir como el aire se volvió más frío. Los habitantes de la ciudad le llamaron el abogado en la montaña, un título que trajeron con una especie de reverencia silenciosa, como si la tristeza fuera un crono, y él era el rey solemne. Thomas nunca les corrigió. Él no iba a la iglesia mucho más, no aparecía en las redes sociales, no viajaba a la ciudad, a menos que las suministras lo exigieran. En la mayoría de los días, solo hablaba con Ruth. Y Ruth, por su parte, raramente respondió con más que un sí señor o un sonido suave. Era el arranzamiento que tenían silencio para silencio. Él no quería contratarla, esa fue la verdad honesta. Ella vino a buscar trabajo con una caja abierta sobre una espalda y un ojo abruzado que se desvanecía como la luna. Sin referencias, sin mencionar una familia, solo un nombre y una promesa. Puedo limpiar y no causaré problemas. Él se acordó de la pausa antes de que le agregara por favor. Algo en su voz lo hizo ir a un lado, algo desesperado, pero no desesperado. Había estado rompiendo sus paredes desde entonces. Fue durante uno de esos longos mañanas, tal vez la primera semana del arranzamiento, cuando lo notó limpio, suave, casi ahí, pero no nuevo. Le favoreció su pie derecho, se acercó demasiado a la espalda durante los giros, y se movió más lentamente cuando pensó que no lo miraba. Lo observó por 3 días más antes de que le diga nada. Y cuando finalmente lo hizo, las palabras salieron más claras de lo que lo quería. Ruth se congeló por un segundo lo suficientemente largo para confirmar lo que ya sabía, pero cuando se volvió su cara estaba tranquila, ojos abiertos. No es nada, señor Granger. Seré el juzgado de eso, dijo él más lentamente esta vez. Se acercó hacia la silla por la espalda. Siéntese, déjame ver. Se excitó, luego se acercó. No como un servidor, sino como alguien que se acostumbra a la obediencia como un medio de sobrevivir. Thomas se aproximó lentamente, acercándose frente a ella como si estuviese manejando un vidrio. Se rompió la espalda, pero se la retiró lentamente, cuidadosamente, retirando la espalda como si se fuera a deshacer una herida. Y ahí estaba. Sangre. Seco y fresco ambos, se acercó a la piel que se rompió, se acercó alrededor del borde de una lágrima. Pero no fue la herida en sí misma la que hizo que Thomas se recuperara. Fue lo que estaba debajo. La piel alrededor de su anillo era rara, sí. Pero algo se expulsó de debajo de una bandera, no, una espalda, no, una piel. Acero. Fino rastro apuntado. Thomas se miró luego, se miró a Ruth. No lloró, no se acercó. Solo se sentó allí respirando suavemente como si estuviera esperando este momento desde el día en que llegó. ¿Qué es eso?, le preguntó. Su voz como grasa. No le respondió al principio. En lugar de eso, se alzó hacia adelante, tomó la piel que se rompió de su mano y la tapó de nuevo con precisión práctica. Le preguntó si estaba herido. Estoy. No es una respuesta. Es la única que tengo. Estuvo lentamente inseguro de si volver o llevarla hacia adelante. Necesitas un médico. No le dijo demasiado rápido. No hay médicos. Hay una infección. Perderás la pierna. Sus ojos finalmente se levantaron a sus y por primera vez él la vio.
No la mujer, no la presencia silenciosa hirviendo a sus sospechosos hacia los cornos, sino algo más profundo, una vida herida. Una chica que había aprendido el dolor. Era más segura que la esperanza. Me gustaría perder la pierna, dijo ella, más que lo encontrara. La habitación se acercó. Thomas sintió el cambio en su pecho antes de que su mente pudiera lo nombrar. No la vergüenza ni la ira, sino algo más frío, algo que no había sentido desde el telegrama con el nombre de un desierto escrito al lado. Se regresó, gritó una vez y se fue a la cocina. Cuando regresó trajo un whisky y un cuchillo. «No lo estás cortando», dijo ella con la voz seca. «No lo estaba planeando». Se sentó a su lado, deslizó el cuchillo y puso el whisky sobre la herida. No gritó solo. Apretó sus brazos y miró como había hecho antes. Trabajó con cuidado abriendo los bordes de lo que ahora veía como una especie de espada fina como hielo, pero atascada profundamente en el hueso. No se hizo para detenerla. Se hizo para recordarle que no estaba libre. Cuando terminó su piel, era negra con hueso. No se mojó, no lloró, solo miró a él y le dijo: «Gracias». Esa noche no pudo dormir. El cuchillo creó debajo de él mientras el fuego moría y todavía se sentaba allí girando sus palabras como piedras. «Haz que lo encuentre». La frase sonaba en sus brazos y la tristeza de los desiertos había secado. Él sabía el peso de esconderse, sabía lo que significaba amar a alguien que no volvió. En la mañana Ruth se había ido. Sus cosas aún estaban allí folgadas y lindas, pero las zapatillas estaban perdidas, y la puerta del frente se había dejado abierta como si hubiera hesitado lo suficientemente largo para regresar. Thomas encontró sus carreras en la tierra casi allí girando un poco. Él lo seguía por la cima por el borde del Fencho hasta el antiguo jardín donde no había caminado en años. Estaba adentro girada contra el hielo, la herida hirviendo por la bandera fresca, una espada cerrada en su pecho como una arma. «Pensé que podrías enviar a alguien», dijo ella sin mirar arriba. «Yo vine a mí mismo». «¿Por qué?» Él no respondió. Solo pasó adelante y se sentó en la espalda, la misma espalda que tenía cuando un leñador pintaba las paredes del jardín con flores salvajes y cantaba canciones de su país, madre. Ese jardín había visto alegría una vez. Ahora lo vio. Una chica con hielo en sus huesos y sangre en sus zapatillas escondiéndose de un hombre que no podía nombrar. «Dime», dijo. Y lo hizo. Su nombre era Ruth. Así de claro fue el momento en que empezó. Su nombre real era Miriam Beck. Había sido casada una vez a un hombre mayor de 20 años, que había prometido tierra y seguridad. En lugar de eso, le dio heridas y silencio. Cuando corrió, envió a alguien para atraparla. Y cuando corrió de nuevo, dejó de usar su nombre real. El hielo alrededor de sus piernas, su haciendo. Un trabajo de leñador que se abrió en una ciudad sin preguntas. Le dijo que si nunca corría de nuevo lo sabía, y lo seguiría. Ella deslizó su camino al norte pagando con trabajo, limpiando paredes y tablas, negociando silencio por la supervivencia. Y luego encontró una lista de gringos. Remoto, solo, sin preguntas. Se parecía a un santuario. No esperaba la amabilidad, dijo suavemente. Solo un lugar para herir sin ser vigilado. Thomas miró al suelo por un largo tiempo. «Vendrá por ti», ella gritó. «Entonces me encontrará en lugar de él». Ella miró al suelo confundida. Estaba. «Quédate en el jardín. Te traeré comida. Lo descubriremos. Ni siquiera me conoces. Lo sé suficiente». El sol estaba subiendo mientras caminaba de vuelta por la cima, los botes pesados con un peso que no era regreso, no era miedo. No había hablado del nombre de un leñador en meses, no había tocado su portada en más tiempo. Pero mientras pasaba por el camino al jardín, se pausó. «Parece que tenemos compañía de nuevo», murmuró. El hogar quedó silencioso, pero el aire cambió. Por el suelo en el jardín que olía de hielo, ruedas y soledad, Miriam Beck cerró los ojos
y esperaba que el pasado se acercara. El sol se levantó suave y naranja a través de los campos pintando el silbero frío, mientras se acercaba obstinadamente a la tierra. Thomas se movió por el hogar con un propósito que no había sentido en años, ni desde el último respiro de un leñador, ni desde la última espada de tierra en su casa. El dolor en su pecho era familiar, pero esta vez no era un dolor, era algo más preciso, urgente, protegido. Rompió una bolsa con lo poco que había quedado, 2 bizcochitos, medio jamón salado, una taza de pepinos hervidos, y lo rompió en hielo. Mientras pasaba por el jardín, las paredes grondaban bajo su peso. Se pausó escuchando. El viento se había levantado rompiendo por el alto hielo como un aviso. Caminó por el camino al jardín lento y caliente. Cada pocos pasos miró de vuelta hacia la carretera. Nada aún. Pero había visto suficiente del mundo para saber que cuando alguien dijo que iba a venir, no estaban hablando de tal vez. Ese tipo de certeza solo vino de la experiencia. Miriam estaba sentada en el mismo borde del jardín, las piernas estrelladas, la bandera de la máquina más roja que antes. Ella miró al sueño de sus ojos cuando entró. Luego se sentó más recta, recortando la espada de nuevo. Se colocó el vaso por debajo de ella. «Necesitas descanso», dijo, no desgraciadamente, y la medicina real. «Te dije que no hay médicos. Entonces, ¿soy yo? ¿O nada?» Sus ojos buscaban aún guardados. «¿Por qué estás haciendo esto?» Thomas no respondió de inmediato. Tomó su vestido, lo folgó y lo dejó por debajo de ella. Luego se sentó en el lado opuesto del jardín, de vuelta contra la pared. El hielo se rompió en círculos lazos en la luz del mañana. Se cerró los ojos. Cuando un lejano estaba muriendo, dijo: «Me pidió que haga algo, nada, pero solo me senté. Allí me congelé. Miré su fada, no puedo hacer eso de nuevo». Miriam no dijo nada durante un largo tiempo. Luego se rompió el vaso y lo dejó ver la herida de nuevo. Estaba peor ahora, enojado, suelto, la infección comenzaba. «No podrás caminar si esto continúa», dijo llorando. «Quizás no podrá ni levantarse». «No importa», gritó. «¿Me encuentra? No voy a caminar nunca más». Tomás no le pidió que lo explique. Había visto suficiente para saber la forma del miedo, el modo en que se agarró profundo, y cambió a una persona desde el interior. En lugar de eso, limpió la herida de nuevo. Esta vez se vació solo una vez, pero sus ojos quedaron abiertos, fijados en algo más allá de los rafters, como si estuvieran observando a los sospechosos. Por la noche, un plan se formaba en su mente. Enviaría una carta al sheriff, el único hombre en la ciudad a quien todavía confiaba, el que estaba al lado de él, en un funeral sin decir una palabra. Quizás pudiera ayudar con calma, sin ruido. Si este hombre Miriam se escondía de Came Looking, debía haber un testigo, alguien que pudiera escribirlo si Tomás terminó en el suelo. En el interior, Tomás encendió la lámpara y se llevó a su mesa. Su escritura era firme, rústica, pero las palabras vinieron. «Sheriff Markham, tengo una situación aquí. No puedo explicar mucho en una carta. Una mujer con nombres que no son importantes todavía apareció con problemas detrás de ella. La creo y necesito ayuda discreta, rápido. Granger». Se cerró la carta, la rechazó y la llevó a un envase, y la dejó cerca de la puerta para llevarlo a la mañana. Pero la mañana no fue fácil. Alrededor de la medianoche, un ruido lo movió de la cadera de rocas. Al principio pensaba que era el viento de nuevo, pero luego lo oí, un ruido de grasa debajo de peso, un carro. Se movió hacia la ventana. A la cima, cerca de la línea de la fencha externa, un solo figura se sentó a la espalda de un carro oscuro. La luz de la luna se encabezó en el vestido del hombre, largo, negro, demasiado bien para un agricultor. El camionero no se movió, solo esperaba. Thomas sintió la antigua tensión en su espalda, como si fuera antes de las ruedas durante la guerra. Agarró el arma de la pared, cargó 2 carteras y se movió hacia la ventana. El hombre debajo no se movió. No se movió. Solo se volvió lentamente y desapareció hacia los árboles. El mensaje fue claro. «Aquí estoy. Te veo. Sé dónde estás».
Thomas quedó afuera hasta que el frío se rompió su vestido. Luego se fue a través de dentro, se cerró la puerta y se sentó con el arma a través de su espalda, hasta que la primera luz se rompió. Le trajo el mensaje a la ciudad esa mañana. No esperó a la puesta. Llevó a su vieja mula a la mitad de la montaña, la atascó en el millón y caminó el resto a pie a la oficina del sheriff Markham. Cuando el sheriff abrió la puerta, las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. «No pensaba que te vería aquí otra vez», dijo él. «No pensaba que tenía que venir», respondió Thomas. Le mandó el mensaje sin palabra. Markham lo leí una vez, luego otra vez. Finalmente se miró. «¿Estás seguro de esto?», Thomas gritó. «Bien, voy a venir esta noche. Cállate solo yo». De vuelta a la montaña, Miriam era más frágil. Intentó quedarse cuando regresó, pero su pie se cayó y se atrapó en la pared de la montaña. Lo llevó adentro a pesar de sus protestas. La dejó en el sofá una vez durante las tardes. «Deberías haberme dejado», dijo ella. «No eres mío para irme», respondió él, «pero tampoco te vas a ir». Descansó en y fuera de la montaña del día. La fiebre se le hundió como fuego. Cambió la bandera 2 veces. Habló de historias que no había dicho en años de la montaña, que solía soñar de plantar de la hija que Alina quería. «Solía pensar que podría vivir el resto de mi vida sola», le dijo calmamente. «No lo pienso más». Esa noche, justo después del sol, el sheriff Markham se montó con su capa baja y su vestido dibujado. Tomás lo vio afuera. Hablaban en tonos. «¿Lo viste?», preguntó Markham. «La noche solo mirando. Suena como el tipo que ha hecho esto antes». Le puso hielo en su pieza. Tomás ya estaba. «Tomás», gritó. Dentro de Miriam se movía. Su piel era oscura, la fiebre peor. Markham la chequeó una vez, luego sacó a Tomás a su lado. «Necesita más que whisky y razas. Si esperamos no llegará». Dijo, «No hay médicos. Morirá Granger». Tomás se quedó en la salida con los brazos abiertos. «No puedo forzarla», dijo. Pero a la noche, ella era demasiado frágil para discutir. Su respiración suave, su pulso casi ahí. Markham luchó por Doc Holloway, mismo lo robó con moneda en silencio. El viejo médico llegó a la noche brillando en la luz. «Esa es la suerte que me llamaste», dijo desmantelando su saco. «Esta herida casi al hueso». Mientras el médico trabajaba, Tomás esperaba en la salida otra vez, un arma a su lado. El jardín estaba oscuro, los árboles más oscuros aún. Y luego él lo escuchó otra vez con ruidos rápidos, esta vez volando duro por la pared. Le levantó el arma, pero antes de que la forma surgiera de la oscuridad, una voz llamó fuera. «Estás cubriendo lo que es mío». Un deslizamiento a través de la espalda. «No te conozco», le llamó de vuelta, «pero sé lo que eres». La figura vino a la vista. Un hombre le dijo, «Quería su espalda». El hombre dijo, «No hay necesidad de sangre». Tomás niveló el arma. «¿No quieres nada más?». El hombre no flotó, solo sonrió. «Le marqué para que pudiera encontrarla». «Esa es mi espalda debajo de tu techo. No es un objeto. Es mi esposa, ¿no?», Tomás dijo. «No es». Detrás de él la puerta se abrió. Markham salió con la espalda brillando en la luz de la lámpara. «Necesitas girarte ahora», dijo. «Vienes más cerca, tenemos razones para disparar». El extraño los miró a ambos, se sonrió otra vez, luego se giró, se levantó y salió sin palabras. Markham se maldijo bajo su respiro. «Él volverá y la próxima vez no sola». Tomás gritó, «Déjalo venir». Dentro Miriam abrió sus ojos. Ella escuchó todo. El mañana vino lento, gris y silencioso. La lluvia había caído alguna vez en la noche, soplando la tierra y dejando las ventanas húmedas con humedad. La casa olía a whisky, poltices y sangre. Doc Holloway había permanecido hasta justo antes de la mañana murmurando sobre la infección y lo que poco podía hacer con las herramientas que tenía. Le dejó una pequeña botella de laudanum y un aviso que Tomás no olvidaría. Tiene una lucha en ella, pero no mucho tiempo. Si ese hombre vuelve de nuevo y no estás listo, no será su herida la que lo termine.
Tomás se sentó en la mesa de la cocina un copo de café negro sin tocar en su mano. El fuego se apagó suavemente en el jardín. Miriam durmió en el sofá, su cara oscura pero tranquila, su respiración ahora más tranquila. Los bandajes habían sido cambiados de nuevo limpios, tranquilos, pero todavía sangrando en lugares. El sheriff Markham había dejado antes de la mañana, dijo que tenía que enviar un telegrama a un comandante que le confiaba y asegurar que el extraño no estaba ya querido en otro lugar. Pero Tomás podía verlo en los ojos del sheriff. No pensaba que tenían mucho tiempo. El extraño no había venido para un aviso. Él venía a observar la tierra, a ver las puertas, las ventanas, la espalda de la montaña. Él venía para asegurarse de que no hubiera errores la próxima vez. Y hubiera una próxima vez. Tomás se sentó y caminó hacia la ventana. El cielo estaba pesado, las nubes abiertas y sin movimiento. Algún lugar fuera un hombre estaba preparándose para algo. Él podía sentirlo en la stillness, la manera en la que los pájaros no respiraban. Él se volvió de la ventana y caminó de vuelta a la habitación. Miriam se movió mientras se acercaba apretando su brazo. «No te muevas», dijo lentamente. «Estás a salvo por ahora». Sus ojos se abrieron. Ella miró a él por un momento largo, su mirada esta vez sin nubes de fiebre. «Deberías haberme dejado», ella gritó. «No. Él no es como otros hombres. Él no es un hombre», no dijo Tomás. «Hombres como ese no esperan. Calculan. Atacan». A la tarde de la tarde volvió al jardín para ver la línea de fenómenos. La lluvia había convertido el suelo en una pluma gruesa. Vio rastros en la frontera norte frescos. Las marcas de la cintura eran demasiado limpias para su propio muñeco. Alguien había círculo la tierra de nuevo. El extraño estaba observando, planeando. Cuando regresó a la casa, Miriam se había ido. La pánico se voló por el corazón y se apuntó adentro llamando su nombre. No hubo respuesta. Se fue al jardín vacío, el bosque nada. Se observó las atrapas, el campo detrás del hueco. Luego lo vio su figura atascada, limpia, cerca de la vieja orilla que había vuelto desde hace mucho tiempo. Estaba acercándose a su lado, moviéndose lentamente. Se fue a ella. Llegó a ella justo cuando se cayó contra un árbol. Necesitaba aire, se disculpó respirando. No quería sentir como un fantasma más. «Podrías morir aquí. Ya lo hice hace años». Lo levantó en sus brazos, lo llevó de vuelta a su interior. Cuando lo dejó abajo, le tocó el brazo. «¿Por qué me ayudas?» Le miró con los brazos cerrados porque nadie le ayudó. Esa noche Tomás no dormía. Lo limpió de nuevo el arma, la limpió el revólver. Revisó cada ventana, cada cerradura. Le hizo una lista en su cabeza de lo que necesitaría, de los lugares en los que podía ir, si la casa se convirtiera en una caja. Pero no importa cuántos caminos le trajo, todos se dirigían a la misma verdad. El hombre volvería y le traería la muerte. La próxima mañana llegó una nota. No estaba en la puerta. No estaba en la puerta. Estaba folgado bien y colocado en la mesa. Ninguno de ellos había escuchado una puerta abierta. La nota le dijo: «Ella es mía. Tienes hasta mañana el sol». Después de eso no me golpeo. Miriam miró las palabras por mucho tiempo. «Él ya está aquí», dijo ella. Tomás gritó: «Él quiere miedo para hacer el trabajo para él. Entonces no lo dejes». Él lo miró y por primera vez parecía diferente, menos una sombra de una mujer rompida y más algo sólido, un sobreviviente. No solo alguien corriendo, sino alguien listo para enfrentarse a lo que la perseguía. Pasaron el día preparándose. Él construyó una barricada por las ventanas del frente, movió el material para bloquear la puerta de atrás. Sacó munición antigua, colocó piezas de hielo rompido cerca de las cadenas de la puerta. Le enseñó a Miriam cómo cargar el revólver. En primer lugar, ella luchó con las manos todavía frías, con la herida la deteniendo, pero ella aprendió rápido. No hablaban mucho. No necesitaban hablar. Cuando el sol cayó, la tierra se silenció de nuevo. Los pájaros se fueron. El viento se calentó. Los árboles como centenares con el respiración cerrada. Luego, en el último respiración de la oscuridad,
Una batalla cayó afuera. Una lámpara flotó a la vida, luego otra, y otra. Thomas estaba en la ventana mirando que ellos alinearan la línea de fenómenos 3 hombres. Quizás 4. Formas en la oscuridad. Fuego lisiando sus cabezas. Miriam estaba detrás de él, revólver en la mano. Les trajeron ayuda, dijo ella. No dijo Thomas, le trajeron testigos. Uno de los hombres se llamó. Ella es nuestra por la ley. Tú la alineas, tú le respondes. Thomas se puso en la ventana, arma a su lado. ¿Quieres a ella?, le llamó. Ven y cállala. La respuesta fue suave. Un solo disparo. Se perdió el árbol que se deslizaba detrás de él. Regresó el fuego limpio, se practicó. Una llave golpeó el suelo. Un hombre gritó. El caos seguía. Los disparos rompieron la noche. El vidrio se rompió. La puerta se cerró. Uno de los hombres encargó la arma en la mano, pero Miriam disparó de la salida y se cayó duro el sangre suciando su vestido. Otro vino de atrás escondiéndose por el bosque, pero Thomas estaba listo. Conoció al hombre detrás del jardín con la espada en la mano, y no lo dejó hablar antes de que la lucha empezara. Fue pesado, brutal, brazos, suelo, sangre. Pero cuando Thomas surgió, él no estaba el que estaba sangrando. El último hombre, el extraño, caminó por las escaleras como si nada hubiera cambiado, vestido de vestido brillante. Thomas acercó la arma. No hagas otro paso. Piensas que las balas detienen a hombres como yo. No dijo Thomas, pero las aceleran. El hombre sonrió. Déjame hablarle a ella. Miriam salió herida, revólver caliente. Estoy terminado siendo tuyo. Eres mío desde el momento en que te encontré. No dijo ella. Me perdiste desde el momento en que me marcaste. Se movió demasiado rápido. Trató de alcanzarla. Ella no se preocupó. Un disparo. Luego otro. Se colapsó antes de golpear el piso. El silencio que seguía se sintió infinito. Thomas bajó su arma. Miriam se quedó temblando, el revólver cayendo de sus dedos. La atrapó, mientras la atrapó, la trajo de vuelta adentro, la puso en su cama. Ninguno de ellos dijo una palabra. Afuera las torches se quemaron bajo. Los muertos permanecieron quietos, y la mañana cuando llegó no se sintió como perdón. Pero se sintió como sobrevivir. El sol se levantó sobre un campo. La sangre sopló los pasos. El camino más allá del jardín, incluso el desierto, debajo de los huesos de Thomas, donde el peso de lo que había pasado presionó pesado. Los cuerpos permanecían donde habían caído en silencio grotesco. Un testamento a la verdad de que el mal, cuando está alzado, no se desvanece, se desvanece. Dentro de la casa se borraron sus propias heridas. La puerta se atrapó y se rompió uno de los hilos. Unos trozos de una lanterna se quedaron en el suelo atrapados con hielo y vidrio. Un tirón se rompió por las paredes dejando una herida ardiente en la pared. Pero Miriam sobrevivió. Ese hecho solo hizo que el desastre se sintiera como una bendición. Durmió duro después de que se terminara. El revólver todavía estaba en una mano incluso cuando su cuerpo se desvaneció. Su respiración era suave pero firme. Su brazo se calentó con los últimos restos de fiebre. Thomas limpió la sangre de sus manos antes de que incluso se moviera, y luego se movió quietamente a través de la casa, rompiendo el desastre en una esquina y cubriendo las ventanas con lo que pudiera salvajear. El trabajo calentó sus manos y mantuvo su mente de viajar a las habitaciones más oscuras. A la tarde, el jefe regresó. Llegó en coche más lento de lo habitual. Su cara estrellada. Sus ojos estaban escogiendo la propiedad durante mucho tiempo antes de que sus botas toquen el suelo. Cuando vio los cuerpos no hablaba. Simplemente se desvaneció, caminó hacia el cuerpo y lo agarró con su pie. He oído fuego de arma desde la ciudad, se murmuró. Le dije a mí mismo que no fue nada. Guarda, mentí. Thomas quedó silente, el arma todavía en la mano. No lo había bajado desde la noche anterior. Para los hombres, dijo el jefe. Eso es lo que tenemos aquí, Thomas gritó. 3 de ellos siguieron las órdenes. El último lo dio a ellos.
El jefe miró hacia el puente, hacia la sangre que se había secado en las ruedas a través del puente. Y la chica estaba casi viva. ¿Dónde está ella durmiendo? No la despertaría. Markham se acercó, levantó la punta del vestido del muerto hombre. Sus dedos encontraron la marca en el interior del vestido. Una insignia que Thomas nunca había visto, pero que hizo al jefe asustarse bajo su respiro. Él fue marcado. Markham se acercó. No solo por lo que le hizo a ella, él perteneció a algo. Thomas lo sintió entonces. Algo más grande que un hombre con una mano cruel y una cintura acelerada. Algo que no terminó simplemente porque había caído. ¿Crees que habrá más Thomas?, preguntó. El jefe se quedó lentamente. Él viajó con hombres que no se acercaban al asesinato. Eso significa que tenía poder e influencia, gente leales a él. Las esclavas, Thomas preguntó. Tal vez, o peor. Thomas miró al suelo un largo tiempo antes de finalmente hablar. Ella dijo que él la marcó, la trató como propiedad. Entonces ella lo fue. En los ojos de la ley, al menos en algunas ciudades, todavía hay lugares donde la esposa no puede testificar contra él, donde una marca está vinculada. Ella no es propiedad. Lo sé, dijo Markham suavemente, pero no lo es. Ellos borraron los cuerpos ese mismo día en las casas cercanas al borde de los bosques, desmarcadas, desabastecidas. El tipo de casas no eran para morir, sino para olvidar. Miriam se despertó mientras bajaban al último hombre. Ella estaba en la mesa frágil pero recta, vestida con el vestido rojo, ojos imparables. Ella no lloró, ella no habló. Simplemente observó hasta que el suelo estaba lleno, hasta que el silencio derrumbó el último agujero. Ese día ella pidió cuchillos. Thomas los agarró de la caja de tejido, inseguro de su intención. Ella se sentó en el espejo cerca de la espalda y empezó a cortar sus cabellos a lentos, deliberados trozos. Lenguas estrellas negras caían en su espalda, en el piso, en la luz de fuego. Cuando se terminó, ella se miró. Diferente, no pequeña, no rompida, no alguien corriendo más. ¿Qué ahora? Ella preguntó. Thomas no tenía respuesta. El sheriff Markham se quedó en la oscuridad prometiendo volver con un mariscal, alguien que pudiera ayudar a limpiar el papel, eliminar los recuerdos que todavía atascaban a Miriam, a un hombre ahora rotando debajo de un agujero. Pero ambos hombres sabían que el papel no sería suficiente. La próxima semana Thomas y Miriam caían en un ritmo. No era paz todavía, no, pero era algo cerca. Ella sube los pisos de nuevo lentamente y con cuidado. Él arregló los cintas, patronó la puerta, reemplazó las paredes rompidas. Ella cocinó pequeños alimentos, principalmente broth y patatas. Él pasó las mañanas en el piso reemplazando los recuerdos que habían rompido por tormenta y bala. Pero su limpio nunca se curó. Cada paso le recordó a ella y a él que la herida fue más profunda que la piel. Doc Holloway. Regresó, limpió los cintas, dijo algo sobre la musculatura, tal vez el daño. Ella nunca podría caminar de nuevo, dijo Thomas. Pero está viva, eso es algo. Y lo fue. Algunas noches se sentaron en el fuego sin hablar. Otras noches le preguntó acerca de Alina, acerca del día en el que sucedió el silencio que ha vivido desde entonces. Le contó en pedazos no porque no podía decirlo todo, sino porque no había palabras completas para ese tipo de lágrimas. «¿Tú la buscaste tú misma?», le preguntó una vez. Thomas gritó. En la orilla debajo del árbol, el árbol que nunca dio fruta de nuevo. Miriam le miró por mucho tiempo, luego calmamente le preguntó, «¿Por qué no te fuiste después de su muerte?». «Porque si me fuese, tomaría el silencio conmigo». Esa noche ella tocó su mano. No con romances, no con nada dulce o inserto, solo una mano en una mano, un peso compartido. Una semana pasaron entonces 2. La herida a su lado estaba casi curada. Su cabello creció en capas iniguales. Sus ojos no más se movían hacia cada hueco de árbol o sombra en la orilla. Pero una cosa no había cambiado. Ambos sabían que no había terminado. Una mañana llegó una carta. No había escritor. No había enviador.
solo un envelope sobre la mesa de nuevo. Esta vez la escritura era diferente, tampoco legal. Leí: el hombre que te mataste no estaba actuando sola. Su acusación fue apoyada por los papeles, licencias de casas, actividades de propiedad. Una unión reconocida en 3 estados, y bendecida por 2 juzgadores. Tienes propiedad. Vendremos para recogerla. Tienes hasta la luna completa. Tomás leí la nota 2 veces. Luego la folgó con cuidado y la sacó en su pozo. Miriam se sentó en la mesa con la espalda recta, los labios finos. «Quieren poner cadenas de vuelta en mí», dijo ella. «No porque me necesitan, sino porque si una mujer escapa, otras podrían intentar». Tomás la miró, luego aseguró que no volverían. Pero algo en ella ya había cambiado. Se acercó a la cadera y dijo: «Necesito ir a la ciudad». Se hesitó. «Eso no es seguro. No voy a esconderme más». Ellos corrieron en silencio. Llevó una espalda para cubrir su herida, pero no sus ojos. Ella dejó encontrar 3 de ellos, esta vez sin mascarillas, sin pretensión de la ley. Llevaron zapatos demasiado finos para las manos, zapatos que nunca tomaron humedad y sonrientes como rasgos. El hombre tenía azul en su cabello, oro en su colo, y ojos que miraban la tierra como ya tenía. Tomás los encontró en la puerta con zapatos en la mano. No lo levantó todavía, pero no hizo ningún esfuerzo para ocultar la cámara. «Señor Kent», el caballero dijo con un deslizamiento de su capa. «Venimos en paz. Entonces no te importará quedarte de mi tierra». Tomás respondió. Uno de los caballeros se rió. «Estamos aquí por la chica, eso es todo». «Ella no está aquí. Estás mintiendo», dijo el líder todavía sonriendo. «Su carro está en tu jardín. Sus escrituras de mano están en todos esos telegramas. Ha estado llorando, haciendo ruido. Es una mujer, no tienes ninguna clave». El caballero se alzó hacia adelante, en su asiento ojos que miraban. «Tenemos documentos, testigos, incluso una señal sanguínea. Ella era suya. Eso significa que ahora es nuestra». Tomás no dijo nada, pero su cabello se alzó y el arma no lo bajó. «Tú matas 4 de nuestros hombres». El extraño continuó. «Y piensa que eso es el fin. Esto no es sobre la venganza. Señor Kent, es sobre el principio. La propiedad perdida debe ser recuperada o pagada. Ella no es propiedad». Tomás dijo de nuevo: «Eso no es lo que los tribunales dicen. Y si te quedas en camino, bueno, entonces tenemos un nuevo problema». El hombre se acercó a su vestido no por un arma, sino por un documento enrollado con agua roja. Lo tiró a los pies de Tomás, se cayó en la tierra como un desafío. Tomás no se movió. «Tienes hasta el sol para volver de la manera que viniste. Y entonces, ¿qué entonces me muero más hombres?» El cabello se volvió sin otra palabra y salió lento, deliberado, como hombres confiantes, de que volverían con más de palabras la próxima vez. Tomás esperaba hasta que fueran fuera de vista, luego agarró el documento. La cinta se rompió bajo su dedo, y el parchment se rompió con amenazas legales, marcas, y la marca de un tribunal en un territorio al oeste, donde hombres como él todavía pasaban las leyes en habitaciones vacías, sin mirar a una mujer en los ojos. Le lo mandó a Miriam en la cocina. La leí en silencio, el rostro impensable. Luego la rompió en medio, luego en cuartos, luego la comí pie por pie en el forno. «No voy a volver», dijo ella. «Nunca. Lo sé, aquella mañana se prepararon». Tomás agarró los carteles de amunición desde abajo de la cocina. Cargó todas las armas que proponía, incluso las que no había tocado desde el funeral de Alina. Miriam ayudó sus manos sonriendo solo una vez, cuando levantó una pistola idéntica a la que su marido había usado. «No quiero matar de nuevo», gritó ella. «Entonces no les daremos la oportunidad». Cuando el sol cayó más abajo, la tierra tomó su aire. Las sombras estrellaron a lo largo de los campos. La orilla quedó silenciosa, sus brazos fríos. Las manzanas nunca regresaron. Y luego vino el temblor de hooves. 8 escritores, esta vez no abogados, no vecinos, mercenarios probablemente contratados con la promesa de un compromiso en lo que la chica era valiente.
Uno llevó una estrella, aunque se veía demasiado brillante para ser real. Otro llevó cadenas atascadas sobre su cinturón. Thomas y Miriam esperaban detrás de la barricada que habían construido por el puente. Ella llevó un arma. Él llevó la pistola larga que le pertenecía a su padre. Ninguno de ellos tembló ahora. Los escritores detuvieron 30 millas de la casa. El caballero regresó todavía sonriendo. Le dijimos que le damos tiempo, le llamó. Ahora tomamos lo que se debe. Thomas pasó adelante, luego vino y intentó. No había un disparo de alerta, solo un grito de cinturón y el golpe de fuego de arma. El primer caballero cayó antes de que se limpiara el puente. Thomas' disparo lo atrapó recto en el pecho. Miriam's bullet atascó otro hombre en la espalda, enviándolo girando de su asiento. El caos erupció la húmeda y el fuego, y los gritos se mezclaron en una mezcla brillante. Thomas se movió como si tuviera un frío metódico en la guerra. Lo atascó para detener, no para asustar. Cada pulso de la alarma fue medido deliberado. 2 más caían antes de que los demás llegaran al puente. Luego vino el desastre de los cuerpos contra el árbol. Uno de los hombres lo atascó sobre la barricada con la espada atascada, pero Miriam lo atascó con un golpe hacia el templo, la espalda de un arma que agachaba la carne. Otro lo atascó por la puerta solo para ser conocido con la espalda de Thomas y la bolsa de una pistola presionada en su cuello. El fuego se rompió por los cerradores. Las espaldas se quemaron. La casa gruñía con la violencia, pero ellos lo atascaron. 1 hora después, se acabó. 5 hombres muertos, 2 heridos. Uno salió hacia los bosques hirviendo y cursando. El cabello negro se quedó atascado en la base de los pasos de la barricada, un agujero en su pecho, y la sorpresa todavía fría en sus ojos. Miriam se ponía sobre él su espalda más pronunciada, ahora sus espaldas cuadradas. «No puedes escribir el fin de mi historia», dijo la muerte. Y con eso se volvió y caminó adentro. No durmieron esa noche. Ni siquiera lo intentaron. En lugar limpiaron la casa, trataron las heridas, quemaron las espaldas sangrientas. El jefe regresó antes de la medianoche convencido por el escritor que había flotado a la ciudad, hablando sobre monstruos y armas, y una casa guardada por la muerte. Markham escuchó, tomó notas, inspeccionó los cuerpos. Luego calmamente le dijo a Thomas y a Miriam: «Te defendiste tu casa, esa es la verdad. La pondré en recuerdo». «¿Y la carta?», preguntó Miriam. «¿Y los documentos? No importan más, no cuando cada hombre que los trajo está muerto en tu jardín». Pero ella no estaba satisfecha. «Quiero más que silencio», dijo ella. «Quiero una voz». Markham la estudió. «Entonces mejor sigue escribiendo». Y lo hizo. En las semanas que siguieron las palabras de Miriam, se encontraron en los papeles de la ciudad, luego en las líneas de la ciudad, luego en un mundo que ninguno de ellos esperaba alcanzar. Las mujeres empezaron a enviar cartas, algunas anónimas, algunas desesperadas historias como las de ella, heridas cubiertas con hilo, cadenas llamadas casas, nombres cambiados y libertades robadas. Miriam respondió a cada una. Ella escribió con la luz de la lámpara, incluso cuando su pie se quejaba y su espalda se quejaba. Ella escribió porque sabía lo que el silencio le costó y lo que casi le costó a Thomas. Una tarde volvió a casa de los campos para encontrarla rodeada de cartas, cadenas de ellas, colgadas en la mesa, hilo todavía húmedo en muchas. «¿Qué es todo esto?», le preguntó. «Voces», le dijo, llamando a los demás. Le miró entonces no como un hombre que una vez lo salvó, sino como uno que ahora estaba a su lado. «Estás construyendo algo», le dijo. «Estoy construyendo una amenaza». Era ella, y era solo el comienzo. El verano sollozó, pero el húmedo nunca se acalentó. Las palabras se distribuyeron como un fuego por las playas sobre el abogado que enfrentó a una pasilla sola, sobre la chica con la limpia que mató con las manos, y luego escribió sobre ello en el papel. Algunos lo disminuyeron como un mito del frontera, pero otros lo sabían mejor. Nombres que se escuchaban en las playas y en las oficinas,
Ahora estaban siendo hablados a la voz por mujeres que una vez caminaron pequeñas, mantuvieron sus ojos abiertos y la boca cerrada. Miriam había convertido en algo más, no solo sobreviviente, no solo voz, un espejo uno que no se acalentó, porque en ver su posición al principio, luego fuerte, otros vieron lo que habían devorado para mantener paz en sus casas, y una vez visto no podía ser desconocido. Thomas entendió el peso de lo que cargó. La cocina no olía más de pan, sino de hilo y papel. Fixó puertas mientras construyó un mundo de palabras. Su vida cambió no ruidosamente, pero en el camino tectónico profundo. Un río altera la tierra lentamente y sin disculpas. Una mañana, justo antes de la mañana, un golpe vino. Thomas abrió la puerta con su mano ya en el revólver en su brazo. Una mujer estaba allí de edad media vestida, rompida uno de los ojos abiertos. Detrás de ella, 2 hijos se acercaban a la espalda de su cintura. Ella no dijo mucho, solo se miró y gritó. Ellos no sabían que ella iba a ayudar. Miriam pasó adelante. Su espalda estaba más estrecha ahora, el viejo dolor flotando como nueva resolución, pero ella no se preocupó. Ella trajo a la mujer, alimentó a los hijos, puso el agua a hervir, y esa noche, ella se sentó con un extraño y escuchó sin aburrirse. Otros seguían. 2 más vinieron la próxima semana, uno con un pez rompido, otro con nada, pero un pañuelo y heridas demasiado frescas para ignorar. Thomas construyó bancos en el jardín. Miriam mantuvo la estufa quemando día y noche. Sus letras se aceleraron, pero sus ojos se quemaron más brillantes. Ella no solo quería contar historias, ahora ella quería construir algo que durara. «Tu casa es fugitivo», señaló el jefe cuando subió una tarde, ojos claros y nerviosos. «Estos hombres van a venir por ellas tal y como vinieron por ella. Entonces déjenlos», respondió Thomas sin tanto como ponerle su arma. Markham no estaba convencido. Miró hacia la casa donde 3 hijos jugaban cerca del jardín. «Lo que estás haciendo es bueno», dijo él. «Pero no confundas la mericia por la seguridad. Los tipos de hombres que persiguen estas mujeres no siguen las leyes, las rompen, las compran». Miriam salió a la pared, las espaldas se rompieron, los cabellos se retiraron. «Entonces construimos un lugar que no pueden tocar». Markham gritó, pero no con alivio. Fue el grito de un hombre que conocía una tormenta cuando vio las nubes reunirse. La tormenta vino más temprano de lo esperado. Empezó con un fuego. El jardín se encabezó en la oscuridad de la noche. Las llamas llegaban como los dedos hacia las estrellas, el olor de la querosene en el aire. Los gritos se rompieron por el silencio. Una de las mujeres había estado durmiendo adentro. Thomas la sacó justo cuando la pared se rompió. Obtuvieron la libertad de los perros, perdieron algunas cosas, pero lo peor fue el mensaje que salió a la parte del jardín de herramientas. Ella le dijo: «Vuelve lo que no es tuyo, no hay signatura, no hay nombres, solo odio pintado en agua». Miriam estaba ante la ruina. El ojo se agachó. «¿Dónde estaban los perros?», le preguntó. Thomas se miró. «¿Qué? Los perros siempre gritan cuando alguien se aproxima. ¿Por qué no lo hicieron?». Encontraron ambos perros detrás del jardín, poisonados. Thomas los burló antes del desayuno, y ninguno de ellos habló mientras se agachó. El jefe regresó el próximo día. «¿Puedo deputarte?», le pidió. «Es todo lo que puedo hacer sin arruinar más problemas». Miriam se agachó. «No vienen con garantías, vienen con ropas». Markham se vio cansado. «Entonces te recomiendo que digas los bosques, porque la próxima vez no solo quemarán un jardín». Ella pasó la tarde escribiendo, esta vez no letras, sino nombres. Nombres de mujeres que habían quedado, que habían ido, que habían escrito de ciudades lejos, con amenazas creciendo más fuertes en el fondo. Ella catalogó cada herida que tenían con ellas, cada herida visible o no. Luego ella escribió una sola línea en el fondo de la página. «Si no nos unimos, nos caemos solos». Thomas no le preguntó qué quería hacer con eso. Lo sabía. Esa semana construyeron bosques más altos. Le enseñó a las mujeres a disparar lentamente, sin expectativa, pero firme cuando se agacharon. Les mostró cómo acercarse a las piernas, no al corazón, a menos que sea absolutamente necesario.
Miriam se entrenó con ellos ignorando la manera en la que su pierna gritaba, y luego llegó la carta. No adresada a Miriam esta vez. Adresada al hombre que piensa que puede guardar lo que no es suyo. No estaba escrito, pero el tono de la carta era familiar. Arrogante justa, prometió justicia, prometió regreso, prometió fuego. Miriam le leyó a la mesa de desayuno manos firmes. Luego ella lo dijo en fuego frente a todos. No nos asustarán en silencio, dijo ella. No de nuevo. El grupo había crecido. 7 mujeres, 4 hijos, 2 más en camino. Thomas no había esperado que su tierra fuera una refugia. Solo quería asesinarte a su esposa en paz. Pero ahora se dio cuenta de que no había asesinado su sueño. Lo había inherido. Miriam lo despertó una noche y lo movió lentamente. «Están aquí», dijo ella. No le preguntó cómo lo sabía. Pasó a la puerta y la vio. Una docena de hombres esta vez se reunieron cerca de la línea de árboles. Las linternas brillaban sus faces, algunos jóvenes, algunos viejos, todos grises. Uno de ellos con el collar, otro con una espada. Thomas levantó su arma. «Eso es bastante lejos». Una voz respondió rica, suave, condescendiente. «No venimos a matar. Venimos a recuperar lo que es nuestro». «No es tuyo», dijo Miriam saliendo a su lado. «Ella fue hecha tuya», respondió el hombre. Ella tomó la marca. Ella estaba cerrada en la casa del covenantio. «Estaba cagada», respondió ella. «Estaba golpeada. Ese no es el covenantio. Te fuiste de la justicia. Ahora te fuiste de la justicia». Thomas pasó adelante, arma apuntada. «Ella está bajo mi techo ahora, y el siguiente hombre que cruza mi puente se queda en una caja». Ellos no se encargaron. Aún no. Pero se quedaron. Camparon. Miraron. Durante 2 días se encargaron de la casita como de vulturas esperando para que algo muriera. Las mujeres quedaron adentro a excepción de atender a los gatos o ponerse ropa. Incluso los niños aprendieron silencio. El tercer día Miriam llamó a una reunión. «¿Podemos esperar?», dijo ella, «o podemos responder». «¿Qué significa eso?». Una de las mujeres más jóvenes le preguntó. «Significa que vamos a la ciudad», respondió ella. «Hacemos esto público para que la gente nos siga. Testificamos. Le decimos sus nombres. Hacemos que esto no desaparezca en el fuego. Nos seguirán. Las dejen». Thomas no le gustó. No porque estaba equivocado, sino porque vio lo que esta elección costaría. «Si lo haces», le dijo esa noche, «lo harán más duro. Los quemarán. Los quemarán. Si no pueden los buscarán su nombre». Miriam se sentó a su lado, su mano restando en su. «Luego pueden escribir sus mentiras y yo escribiré la verdad. La diferencia es mía. Los durará». Le besó la palma. No dijo nada más. Fueron a caminar la próxima mañana. Todos ellos. 10 carros, 7 mujeres. Un hombre todavía asustado por la tristeza, pero dispuesto a luchar. 4 hijos cercanos. Dejaron la casa en silencio, pero a la hora de llegar a la ciudad, se movieron como una procesión. No de víctimas, sino de testigos. El jefe los conoció en la estación. «¿Estás seguro?», sí, Miriam dijo. «Entonces estaré con ti». Las puertas de la casa se abrieron a lo largo. La ciudad se reunió. Algunos por curiosidad, otros por desconfianza. Algunos porque habían visto heridas en sus propias madres y nunca habían palabras para lo que significaba. Miriam pasó al frente. Su limpia la aceleró, pero no la detuvo. Entonces ella habló. Y el mundo escuchó. La casa nunca había tenido silencio como ese antes, ni siquiera en los días de descanso. Miriam no habló con fuerza. Su voz era baja, asombrada, pero se movía por el público como un himno demasiado pesado para olvidarlo. Ella contó la verdad en pleno y sin decoración. Nombres. Dates heridas, la escritura rotando para justificar el dolor, la vergüenza enseñada como un deber, la petición hecha en secreto solo para ser permitida dormir. Ella no lloró ni una vez. No tenía qué. Las lágrimas vinieron de aquellos que escuchaban. A su lado Thomas quedó como una hoja, pero incluso él,
Lo sentía el aire el romper de algo calcificado en los corazones de los hombres y las mujeres ambos. Durante décadas, personas como Miriam se dijeron a quedarse silenciosas, a quedarse loyales, a luchar más fuerte. Pero ahora sus palabras se cortaron como el viento a través de una casa cubierta, mostrando todo el roto debajo. Las otras mujeres pasaron adelante uno a uno, cada una contando su paz. Algunas gritaron. Una podía varante levantar su cabeza, pero las palabras todavía vinieron agotadas y temblando, y ninguna de ellas hablaba sola. Miriam colocó una mano en cada uno de sus espaldas mientras estaban como una casa de luz, ofreciendo luz, no guía solo suficiente para ver el siguiente paso. En la parte de atrás de la habitación los hombres observaban. Algunos brazos se cruzaron, algunas con los brazos atascados, tan tranquilos que podían varante respirar. Otras, ojos abiertos asustados no por el terror en las historias, sino por el hecho de que finalmente estaban siendo Miriam. Terminó con un nombre: Calabrusque. El público se calentó. Ella continuó. Él se llamó un marido, pero él era mi captor. Él usó la escritura como espaldas. Cuando finalmente salí, él lo llamó traición. Cuando me heredé, él lo llamó consecuencia y ahora espera afuera de los puentes de nuestra casa, esperando que el fuego o el miedo me devuelva a su agujero. Alguien en la galería gritó. Los ojos de Miriam no se abrieron. Esto no es solo mi historia, dijo ella. Esta es la historia de cada mujer a la que ha sido contada su dolor. Fue su culpa a la que ha sido hecha creer que la sobrevivencia fue un pecado. El juzgado, un viejo hombre con manos, limpió su garganta. ¿Y a qué le preguntarías a este tribunal, señora Whitlow? Le pregunté la verdad, dijo ella, y el derecho a nombrar lo que se había hecho a nosotros. No estás presionando los juzgados, estoy presionando la historia. Él se miró. Miriam dio la mano sobre una bolsa. Dentro estaban letras de decenas testimonios de mujeres de 3 ciudades. Algunas no habían salido aún. Algunas eran abogadas como Thomas, otras aún estaban escondidas, pero cada nombre imprimido en esas páginas cargaba la misma herida. El juzgado tomó la bolsa con reverencia. Esto es más que evidencia. Esto es una condena. No, señor, respondió Miriam. Esto es una invitación. ¿A qué, a Chain? Él miró a ella por un momento largo. Luego gritó. Este tribunal concede tu declaración y procederá de acuerdo. Pero afuera Chain no estaba tan listo para venir, porque el juzgado estaba esperando en la calle. Justo detrás de las puertas del tribunal estaba Caleb Rusk. No estaba sola. 6 hombres lo afilaron. Uno con una llave, otro con un arma. Caleb estaba en el medio vestido como un pregador, pero con odio saliendo de cada escena. Miriam lo vio a través de la ventana antes de que nadie lo hiciera. Sus espaldas no se apretaban. Su mano no se movía, pero sus ojos se abrieron a robar. Él vino, dijo ella. Tomás se miró. Vio a Caleb. Vio la locura detrás de ese sonrido forzado, la pieza falsa cerrada en la escritura. Llegó a su brazo, pero Miriam puso una mano en su brazo. No, dijo ella. Aún no. ¿Cuál es el plan, Salimos? ¿Quieres enfrentarlo? Quiero mostrar a cada chica que ve esto que el miedo no me pertenece más. Salieron juntos. Las puertas se abrieron a largo plazo y la ciudad se llenó con ellos. Mujeres de la panadería, hombres de la oficina, hijos encargándose de sus madres. No hablaban, no intervinieron. Solo estuvieron formando un corredor entre los pasos de la corte y los carros. Caleb avanzó disparando distancia de ellos ahora. Eres valiente en la gente chica, dijo él. Soy valiente porque estuve solo lo suficientemente largo para saber lo que costaría, respondió Miriam. Volverás, dijo él casi un grito. Eres mío por la ley. Aún lo eres. Te quemaste la ley cuando intentaste que me marcaras con ella. No puedes dejarme en el bosque. No puedes reescribir el libro. No lo reescribí. Solo leí las partes que ignoraste. Caleb se acercó, la mano flotando en su cintura. Pero antes de poder ir más lejos, Thomas pasó entre ellos no con una arma sino con su voz. No va a volver.
Quieres a ella. Vas a pasar por mí. Caleb se acercó la mano flotando en su cintura. Entonces morirás, viejo hombre. Un clic se acercó. No vino de Thomas, vino de detrás de Caleb, uno de los pueblos de la ciudad. Luego otro, luego otro. Armas levantadas, pistolas cerradas, 12 de ellos, no solo extranjeros, no solo hombres, mujeres también, chicos de poca edad, tiendas, un profesor. Incluso el juzgado se acercó, revólver en la mano, sus viejos brazos flotando pero sin unirse. «¿Te atreves uno de nuestros?», dijo. «¿Te atreves todos nosotros?». Caleb miró alrededor sonriendo. «Esto no es justicia», dijo. «No, Miriam», dijo y se acercó a Tomás. «Esto es comunidad, algo que nunca entendiste. ¿Piensas que esto cambia nada? ¿Piensas que estas personas te protegerán cuando vean lo que viene?». Miriam no se acercó. «Ya lo tienen». Por la primera vez Caleb faltó. No eran las armas. No era el juzgado. Fueron los ojos. El número de personas que lo vieron ahora por lo que era no un hombre de fe, sino un hombre de miedo. Él se movió lentamente. Los demás se siguieron ahora insertos como fuego en el viento. Uno sacó la torta y la dejó flotar en la tierra. Se fueron no con la violencia, sino con la vergüenza. Y la vergüenza, Miriam sabía, duró más tiempo. Después de que se habían ido, la gente se dispersó no en alivio, sino en todo silencioso. Miriam no colapsó, no lloró. Simplemente se quedó y respiró por primera vez, como si pudiera tomar espacio en su propia vida. Thomas tomó su mano. «Estoy equivocado», dijo suavemente. «¿De qué pensé que el fuego que trajeron nos destruiría, pero tal vez solo cerró el camino?» Ella no respondió. Ella no tuvo que. Después de la noche, después de que las estrellas salieron, se sentaron en la torta. Los demás adentro se quedaron en la casa más llena que había sido. Thomas bebió de su copo. Miriam levantó su cabeza en su espalda. «¿Crees que volverán?», preguntó. «Tal vez», dijo ella. «¿Y entonces qué?». «Entonces seguimos parando, seguimos escribiendo, seguimos contando la verdad». Él gritó: «¿Y si la verdad no es suficiente?». Ella miró a él, ojos claros, lentamente. «Entonces, lo hicimos suficiente». No había batalla final, ningún disparo grande, solo una ciudad que recordó cómo cuidarse por su propia, solo una mujer que rehusó ser silenta, solo un abogado que pensaba que había ocultado amor, pero lo encontró caminando a su lado en un deslizamiento que nunca había. Miriam no lloró. Ella solo abrió la puerta. No, dijo ella mirando hacia el jardín donde la risa se acercaba por todos nosotros. Un silencio. El tipo que solo el amor puede sobrevivir. Entonces Thomas no fue construido en grandes o cortos. Fue construido en jardines a través de letras, en silencio y en superada. Fue una elección hecha de nuevo y de nuevo, incluso en los días más difíciles. Especialmente en los días más difíciles. La casa detrás de ellos brillaba caliente con luz y vida. Y el jardín donde se sentaron por primera vez en años se sintió como casa.